prefieren rechazarlo y seguir viviendo, aunque intuyan, que muchos de ellos lo hacen, Sí. que viven en un mundo irreal, imaginario, en función de esas claves Claro. que le dan, Claro. pero que no explican la realidad. Claro, Prefieren claro. seguir viviendo en ese mundo con misterios a resolver todos los misterios y tener un conocimiento del mundo real. Claro. Es triste, pero es así. De esta otra forma, consiguen lo que ellos han hecho llamar revolución industrial, su cuarta revolución industrial. Digo suya porque no es nuestra. Cuando ellos hablan de la cuarta revolución industrial, es su revolución industrial. Entonces, fíjate lo que hacemos. Empezamos a estudiar si en antiguas humanidades, y ahí aparece el tema de Ojuelos, Sí. habían hecho algo parecido al menos. Y nos damos cuenta que a través de las representaciones que aparecen en Ojuelos, tenemos una reunión con Enrique Pablo García, que es un médico que ha estudiado más de 13.000 esculturas que se han obtenido arqueológicamente hablando de la zona de Ojuelos, y aparecen las trepanaciones, aparecen con la inclusión de determinadas piedras semipreciosas en la cabeza de esa otra humanidad que nos hacen pasar como extraterrestres, pero que eran humanos, digamos, los humanos de entonces. Aparece el concepto de mente partida, que es digamos, un cráneo asimétrico donde aparece como una especie hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Esto después va a tener explicación todo. Y lo que nos damos cuenta de algo fundamental, que ellos necesitan tocar la cabeza. En términos de la introducción del factor E, nosotros lo explicamos muy bien en el sentido de que esa persona estaba hibridada con otra inteligencia que toca la cabeza, que había anulado sus funciones cognitivas para expresar, y cuando el propio factor E ve que esa persona va a fallecer, fruto probablemente del caos que ha generado en su cuerpo, incluido generación de cánceres, etcétera, neurodegeneración a nivel neuronal, cuando ve que va a fallecer, lo que hace, ¿qué es lo que hace un parásito? Buscar otro huésped. Entonces abandona a esa persona y la persona toma de nuevo la comanda a nivel cerebral y empieza a ser la que era, la entidad primigenia. Buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy encantada esta vez, otra vez con Ricardo Delgado. Tenía muchas ganas de esta entrevista. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Sonia. Igualmente un placer para mí el poder dar voz aquí en tu canal y el sentirme en familia, como siempre, con la confianza habitual que además tenemos. Eso es. A ver, lo primero que quiero decirte es, por favor, que te sientas en tu casa, porque yo cuando voy a la vuestra, la tuya, me siento como en casa también. Pues muchísimas gracias. Nos sentimos como en casa, estamos Eso es. cómodos, agradables y no tengo duda de que la conversación va a surgir por unos términos muy fluidos. Sí. Eso es lo que yo quiero. A ver, yo otra de las cosas que quiero también es, a través de esta entrevista, ¿no? Pues poder, bueno, daros visibilidad y poder acercar toda esta información a un montón de gente que todavía no sabe, sabiendo además que de toda esa gente, ¿vale? Habrá muchas personas que no estén para nada de acuerdo o que quieran girar la cabeza y que digan, quita, a mí déjame de historias, pero habrá gente que no tenga información sobre esto y que esté sola con sensaciones muy desagradables y con vivencias muy chungas y que pues puede tener luz, ¿no? Con este apoyo que de alguna manera es lo que ha sido mi experiencia y la experiencia de muchas otras personas, ¿no? Gracias a vosotros y a ti y a José Luis, pues bueno, podemos ver el mundo de una forma, vamos a ver, totalmente transformada, pero sintiendo un apoyo y una no soledad, que es lo que nos hace poder seguir respirando. Sí, por supuesto, esta entrevista puede estar dirigida a esas personas que no entienden el mundo en los términos actuales que están viviendo, que no entienden por qué les ocurren las cosas que les pasan, por qué se toman determinadas decisiones que afectan directamente a su vida. Y en este sentido, habrá personas
que pasen categóricamente de la información que aquí vamos a dar. Nosotros eso lo aceptamos en el sentido de que lo vemos como un propio filtro que la naturaleza hace. Es decir, nosotros tenemos la misión de alguna forma y el objetivo de dar esta información y después que cada cual, en función de lo que escuche, la tome y la acepte de alguna forma o la interiorice o que pase de largo de ella. No hay Eso ningún es. problema, inconveniente ninguno. Pero nuestra labor es hacer lo máximo posible porque esto se difunda. Y luego ya Por lo que la supuesto. gente haga con ello, pues eso es cuestión suya. Punto. Hasta ahí. Exactamente. Podríamos decir que aparte de acompañar a ciertas personas que ya nos conocen, el objetivo nuestro es dar esa información para que al menos cada ser humano tenga disponibilidad de ella y después lo que haga, como digo, pues eso ya es responsabilidad suya. Claro. Yo realmente desde el principio no sabía dónde me metía cuando empecé. Nosotros tampoco, cuando empezamos con eso. Eso es, me imagino. Claro, después de casi 6 años, pues te ha costado mucho, mucho, a mí por lo menos, terminar de absorber, ¿no? Todo lo que todas las conclusiones a las que habéis llegado y todo lo que en un momento dado puede dar la explicación a este mundo de locos que estamos viviendo y que a todos nos está afectando de una forma u otra, a nivel económico, a nivel de estar pues, un sinsentido de la vida, ¿no? Pues claro, una vez que ya se puede absorber esa información e integrar, ya la forma de ver el mundo ya no va a cambiar nunca más. Ahora ya la mirada es desde este lugar, ¿no? Y este lugar es lo que vosotros habéis hecho llamar el factor E, que ahora lo explicamos. ¿Explicas? Fíjate, Sonia, que efectivamente lo que comentas, la dificultad de absorber una información que literalmente podemos decir que te vuela la cabeza, ha sido gradual a lo largo de toda esta investigación de 6 años y eso ha permitido pues que tras un vuelco, digamos, a nivel mental, empecemos a tener un conocimiento real que nosotros construimos. Es decir, el ser humano tiene una capacidad de creación y de manejar información porque son seres inteligentes. Entonces, dependiendo de la fuente de información, que normalmente la que ellos dan a través de sus medios de comunicación es errónea, pues van a llegar a sitios estrepitosos que en muchos casos le conducen incluso a la muerte. Ya sabemos por muchas vías que lo hacen. Sin embargo, cuando tú construyes tu propio conocimiento, que esa es una de las claves, empiezas a entender el mundo y te das cuenta de cómo esa maraña mental de información que introducen iba encaminada a generar caos en tu vida y a tu alrededor. Eso es. Entonces, el hecho de permitir asimilar a lo largo de estos 6 años en directos prácticamente interminables, incluso de madrugada, y que muchos han vivido con nosotros, porque siempre digo que la Quinta Columna somos toda una familia, en el sentido de que todos han aportado su granito de arena para ir sumando conocimientos y vamos descartando otros que llevaban el sello de ellos, pues hemos ido avanzando a un conocimiento firme a partir del cual ahora tenemos capacidad para explicar nuestro mundo o su mundo, donde nosotros ni mucho menos somos un sujeto pasivo, sino que tenemos una voz activa y una misión como seres humanos aquí para decir. Claro, claro. Es decir, todas aquellas preguntas que antes se quedaban sin explicación, ahora la tienen. Ahora la tienen con la vista o a la vez que se introduce la ecuación de este mundo misterioso que nos han hecho vivir durante mucho tiempo, cuando introducimos el factor E, lo que hemos definido como el factor E, que ahora haremos la definición, y a partir de aquí empecemos a entender nuestro mundo y todos esos misterios. De hecho, el primer libro que desarrollamos en la Quinta Columna se llama Factor E, la llave que abre la puerta de todos los misterios. Ya no existen misterios para nosotros en nuestro mundo, ya sabemos qué función actual tienen lo que nosotros categorizamos como mareadores de perdices en el ámbito del misterio y quién precisamente ellos mismos lo han puesto ahí pues para seguir hablando de misterios cuando realmente no lo son a la hora de introducir ese concepto del factor E, que es clave para entender nuestro mundo. Efectivamente, así es. Yo el otro día estaba hablando con una amiga y le decía, pues voy a ir a una conferencia. ¿De qué va esa conferencia? Porque tú, claro, para que vayas a una conferencia tiene que ser muy interesante, ¿no? Y pues, sí, muy, muy interesante. Y para que te tengas que trasladar, pues
unos cientos de kilómetros, porque tú creo que Sí, estás en Logroño hasta sí, Zaragoza, que fue la sí, última, y te vimos allí sí, además. sí, y a otra que fui en Madrid también, ¿no? Sí, A la primera, la segunda que hicisteis, la primera fue en Sevilla. sí. Eso. Pues, no, fue la primera. La primera fue en Sevilla el 19 de marzo, que la hice yo solo, y la Ah, segunda vale, fue eso en es, la que Madrid, estabais juntos, cierto, por la, eso. la caída de los Pues, dioses, que fue además un momento único y especial para toda la sí, quinta columna, porque después de tanto tiempo hablando a través de las redes eso sociales, José Luis y yo tuvimos la nos contaba. oportunidad de vernos en persona y de conocernos. Entonces aquello fue un momento épico para muchos de nosotros. Allí nos fundimos en un abrazo y aplausos que duraron prácticamente 5 minutos. La verdad es Sí, que sí, fue sí, un yo momento fui muy emocionante. una de ellas que aplaudía. Pues esta amiga me decía, bueno, pues ¿y esto de qué va? Y yo le decía, pues, ¿tienes un rato ahora? Pues, Es vaya que largo no de es, explicar. no es cualquier cosita. Venga, pues venga, sí, vale. Y le conté. Sonia no, ¿eh? No, no, no. ¿Pero qué me estás contando? Pero hombre, se te está yendo. Entonces, claro, después de 5 años, uno lo tiene claro. Así, a bote pronto, pues es como, Es no, difícil. es rechazo. La primera línea de expresión de cualquiera que conoce esta información, si empiezas por el final, es rechazar esa información. Rechazar, efectivamente. ¿Por qué tiene unos cimientos elaborados y formados? Sí, Seguramente erróneos, por lo que vamos a decir, en base a la información que ellos dan. sí, Entonces, el hecho de desecharlos y plantear nuevos simplemente, pues es como si tiraran por la borda todos los conocimientos mentales que han introducido a lo largo de su vida, sus claro. propios Todos cimientos. sus cimientos, donde ellos se sostienen para continuar Efectivamente, viviendo. Como, efectivamente. claro, cualquiera hace eso. Prefieren rechazarlo y seguir viviendo, aunque intuyan, que muchos de ellos lo hacen, que Sí, viven en un mundo irreal, imaginario, en función de esas claves claro, que le dan, claro, pero que no explican la realidad. claro, Prefieren claro, seguir viviendo en ese mundo con misterios a resolver todos los misterios y tener un conocimiento del mundo real. claro. Es triste, pero es así. Es así. Y en realidad lo que ellos además dicen es que los que estamos viviendo en un mundo irreal y paralelo Somos somos nosotros. nosotros. Conlleva el ejercicio de, primero, de pensar y de dar respuesta a la inquietud natural que tiene el ser humano para intentar explicar su mundo. Eso es un instinto natural. Entonces, intentar dar grandes respuestas a los misterios que ellos mismos han planteado durante mucho tiempo forma parte de lo que es un real ser humano. Hoy día vemos prototipos de personas que, bajo mi punto de vista, no son seres humanos, es decir, no analizan la información que reciben, no la llevan a buen puerto y a partir de ahí toman decisiones erróneas que incluso en muchos casos los conduce a la muerte. Claro, o decisiones de rebaño. Sí, por supuesto. Y no Esto es, individual, que es, digamos, lo contrario al concepto de mente colectiva. Otra claro, cosa es que por armonía de conocimientos todos más o menos tengamos una visión de determinado aspecto de la realidad y vamos a converger y vamos a fluir en esa óptica. Y otra cosa es que todos hagamos exactamente lo mismo que además marca y dice la televisión, por ejemplo. Eso eso es, que es cuando eh, se rompe de alguna manera el sentido propio. por supuesto, y no tener capacidad crítica, ni capacidad de discernimiento, ni de Eso, analizar la información y construirla por nuestros propios medios. eso es. Nosotros hemos llegado hace ya mucho tiempo, a la conclusión de poner en cuarentena y duda toda la información que podamos ver a través de sus medios. Cuando digo sus medios es porque me refiero a la que dan ellos. Y cuando hablo de ellos, hablamos de los, en términos reales, para que el mundo nos entienda, los que podrían ser considerados como enemigos de la humanidad, precisamente, en términos Eso de es. especie. Eso es. Entonces, si no tenemos claro que la información que nos dan va a perjudicarnos porque viene o procede de nuestro enemigo, pues precisamente no vamos a avanzar en este sentido. No, Entonces, no, eso es lo que queremos hacer ver. claro. Vamos a estar en ese bucle, incluido en esos medios de los que tú hablas, el chat, bueno, la inteligencia artificial. Por supuesto, esa es el arma puntera tecnológica última de ellos. Y Eso de eso es. podemos hablar largo y Vale. tendido. Sí, pues Esa. a mí, claro, como veis, en 5, casi 6 años, ¿no?
de investigación y además científica, que no es cualquier cosa, es con datos serios. Es como si se pudiera, bueno, no es como si se divide la investigación en dos partes, Sí, ¿no? sí, Una primera parte es todo lo que tiene que ver con el análisis de los viales, de aquellas sí, llamadas, no hace falta mencionarlo, todo el mundo lo entiende. de aquella enfermedad de bicho volador del 2020. Y la segunda parte de la investigación tiene más que ver ya con, a partir de hablar con el doctor Roger Lear, ¿no? Sí, hablamos, de hecho, porque el doctor Roger Rial falleció en el 2014, creo recordar. Hablamos con Con su el socio. socio, Steve Eso, Colbert, y sí, a partir de ahí y de ese vídeo que surgió en su momento, pues ya pusimos en claro todo el resultado concluyente y científico de la primera parte de la investigación, con todo que entraría dentro del terreno metafísico, pero ofreciendo grandes respuestas en esa otra segunda parte, donde ya eso, introducimos el concepto del factor E. eso es. Entonces, para explicar de alguna manera el mundo tal y como lo estamos viviendo hoy, que es con el satanismo desatado, Sí, sin ¿no? duda, sin duda. Básicamente, así no se me ocurre otra cosa mejor para describirlo, eh, la explicación y vamos a ver, verdad la habéis encontrado. Sí, el satanismo o lo que es la cultura woke y esas tendencias que Sí, realmente nadie se pregunta muchas veces de dónde viene esta información, porque nos podemos poner en el ámbito de una familia, la información que podemos recibir, pues la podemos recibir de nuestro entorno, pero aparece a través de sus medios de comunicación, donde hay noticias cada vez más tristes en el sentido, hoy mismo esta mañana estaba viendo a la hora de desayunar, un poquito antes de llegar aquí, que una madre había matado a su hijo de 5 meses, que otro había desmembrado el cuerpo del hermano y de los padres. Ese tipo de sucesos donde aparece la deformidad, el desmembramiento de cuerpos, eso es propio del satanismo, precisamente. Y esa cultura, esa tendencia satánica que nos viene precisamente de altas instancias, a través de a lo mejor foros como el Foro Económico Mundial y determinadas instituciones de muy alto nivel que se han hecho llamar globalistas, viene precisamente de ese concepto clave que nosotros llamamos el factor E. Nosotros, el hecho de recibir esa cultura, lo llamamos psicohibridación, es decir, quieren hacer hibridar al ser humano con una cultura de forma psíquica que es su cultura y es una cultura vale, satánica, una cultura caótica. Tenemos que hacer referencia a que aquí hay sí, dos tipos de especies. claro, pero Una, espera un segundo. sí, Para de alguna manera hacer un hilo conductor, ¿no? Con todo esto que vas a decir, sí, si te parece, explicas la conversación con el socio de Roger Lear, Steve Colbert, sí, y ya nos pasamos a lo de la cultura de hojuelos, sí, y claro así que por sí. lo menos se puede entender desde una base, de alguna manera, para que no queden cosas colgando. O Muy sea, que bien, tenga una pues coherencia. como bien has dicho, la primera parte de la investigación de la quinta columna se centra en el análisis propio de esos viales a partir del método científico y todas las consecuencias que tienen, que darían explicación tanto a esta enfermedad del bicho volador que has mencionado y que no voy a decir, como Sí. las consecuencias colaterales de muerte incluidas que estamos viendo en la actualidad. Llegamos a explicar los modelos por los cuales la gente cae. Sabemos que material es el componente clave de esos inyectables, pero ahí aparece un vídeo que estaba por ahí perdido, que era el vídeo del doctor Roger Gliar. El doctor Roger Liar es un cirujano que dentro de las tareas que tiene, estudia una veintena de implantes de personas que decían haber sido presuntamente abducidas en el ámbito alienígena. Y Vale, estudia perdona, que se ha parado la conexión. Estudia una veintena. veintena Vale, de vale. implantes que se presumen de origen alienígena. Entonces vienen determinadas personas a su consulta diciendo que probablemente tengan un implante porque han tenido un encuentro de lo que en el ámbito ufológico hacen llamar abducción. Entonces, este hombre estudia esos implantes y los presenta incluso en una especie de simposio a nivel internacional.
y obtiene conclusiones como que estos implantes se podrían utilizar, por ejemplo, en el ámbito fisiopatológico del ser humano porque no producen rechazo. ¿Eh? Cuando estudia estos implantes, pues ven que precisamente a través de técnicas como la espectrometría en Raman, que es justamente la misma que nosotros habíamos utilizado para analizar los viales, pues aparece un material que es el mismo, un material derivado del carbono que empieza por G y termina por O. Bueno, lo podemos decir, el grafeno. Aparecen nanotubos de carbono, que sería el grafeno dispuesto geométricamente en forma de tubo. Habla también de microondas escalares. Estamos hablando en el 2009, 2010, pero es que microondas escalares son lo que tenemos ahora, que es la nueva implementación de tecnología que hacen llamar 5. Habla de capacidades magnéticas, una vez que las personas han sido implantadas con ese material. Y la capacidad de que alguien allí fuera está escuchando y monitoreando lo que hay dentro de los cuerpos de los implantados. Entonces, claro, habla prácticamente, Sonia, de la primera parte de la investigación de la quinta columna. Rápidamente tenemos que unir eso. El material es el mismo, que nosotros hemos dado por la misma sistematología, Técnica, sí. la misma técnica de análisis, hace lo mismo, aparece el fenómeno magnético, justamente, que incluso se negó, pero que lo tenían millones de personas, y aparece el concepto de la neurotecnología, las microondas escalares, que es el 5. Bueno, pues, y aparece el concepto de neurotecnología, es decir, neuromodulación, introducir pensamientos, monitoreo neuronal. Entonces, no es que se le parezca mucho, es que es exactamente lo Es tal mismo cual. de lo que hablaba el doctor Roger Liard. O Tenemos sea, una reunión. Sí, adelante. sí, de alguna manera lo que tú estás diciendo es que el grafeno, ese Sí, material, es un soporte magnético sí. que donde se puede grabar o imponer en ese soporte sentimientos, pensamientos y cosas Eso de es, forma externa. eso es lo que nos dicen y lo que Eso, nosotros pensábamos hasta hasta el eso, 2022 y hasta el eso, vídeo del doctor Roger Liard. El eso, doctor Roger Liard habla todo esto en un contexto alienígena extraterrestre, pero sí. nosotros después venimos a demostrar que no se trata de alienígenas ni se trata de fantasmas, sino que son distintas manifestaciones del factor E. El factor E se puede camuflar de muchas formas, incluida la inteligencia artificial. Esto lo Efectivamente. introducimos con el término de tecnotrampa, es decir, no son neurotecnologías que van a neuromodular personas y van a introducir pensamientos a través de la Esto es lo inteligencia. que parecía. Eso es lo que parecía y nos vino bien en su momento, pues Eso. para asimilar todo el conocimiento, pero después desechamos esa información porque sabemos que viene de ellos también, es un doble engaño, son muy inteligentes. Eh, el hecho de que una persona tenga pensamientos intrusivos que vengan de fuera o estados emocionales que vengan de fuera, ya se conocía en la propia Edad Media y entra dentro del término de lo que nosotros llamamos hibridación o posesiones. ¿Sí? Posesiones. Y ahí es donde está la clave del objetivo que ellos quieren hacer. Pero antes de irnos por ahí, nosotros tenemos una conversación, no con el doctor Roger Liard, porque falleció en el 2013 o 2014, pero sí con su socio, el señor Steve Colbert. Hablamos con él, le enseñamos los análisis y las fotografías y los vídeos que tenemos de esos viales y los resultados que hemos obtenido. Y evidentemente este hombre pues lo pone en el contexto de la investigación que tuvo con el doctor Roger Liard. Nos dice que probablemente la tecnología es muy similar, de hecho los componentes que se utilizan, el grafeno es el mismo, y que le preguntamos que si había un patrón a la hora de implantar a la gente, que cuál es, si por parte de esa otra inteligencia, qué patrón utilizan. ¿A Y qué gente elegían? a qué gente elegía, exactamente. Eso. Que no eran gente al azar. Y nos dice, curiosamente, que sí, que hay un patrón, que suelen ser familias de la nobleza o de la realeza y gente de alto estamento militar. En definitiva, personas con cierto grado de poder. Eso es. Entonces, el patrón a implantar, a elegir para personas que llevaban ese implante, es elegir pastores de alto nivel, para que la gente lo entienda, y claro, esos a su vez dirigen a gran parte del rebaño. Sin embargo, nosotros habíamos demostrado en la primera parte de la investigación que todo eso se lo hacían ahora a través de una interfaz líquida, que todos sabemos lo que es, y que va también al sistema nervioso, a la cabeza,
a toda, prácticamente a toda la población. Es decir, su tecnología, la que habían inducido en el ser humano, les había permitido ahora colonizar prácticamente a nivel individual a toda la población mundial. Entonces, a partir de ahí, pues nos dimos cuenta de que estamos en un serio y grave problema, pero muy Hombre, grave pues problema, básicamente es un problema. un problemón. Una vez que ya se sabe todo esto, dices, vale, ¿y ahora yo qué hago con esto? Porque si antes, con esa implantación, ¿no?, a personas elegidas de muy alto poder, conseguían ya muchas cosas, ¿no?, que es de alguna manera una obediencia en un determinado sentido, bueno, pues vosotros no obedecéis, pues vais fuera. Claro, no sé para qué ahora lo hacen ya a la gente que no tiene nada que ver con altos rangos, sino a gente civil normal, currante normal, cuando ya tenían antes mucho conseguido desde el otro lugar, ¿no? Pues de esta otra forma mm, consiguen lo que ellos han hecho llamar revolución industrial, su cuarta revolución industrial. Digo suya porque no es nuestra. Cuando ellos hablan de la cuarta revolución industrial, es su revolución industrial. Entonces, fíjate lo que hacemos. Empezamos a estudiar si en antiguas humanidades, y ahí aparece el tema de Ojuelos, Sí, eh, habían hecho algo parecido al menos. Y nos damos cuenta que a través de las representaciones que aparecen en Ojuelos, tenemos una reunión con Enrique Pablo García, que es un médico que ha estudiado más de 13.000 esculturas que se han obtenido arqueológicamente hablando de la zona de Ojuelos, y aparecen las trepanaciones, aparecen con la inclusión de determinadas piedras semipreciosas la cabeza de esa otra humanidad que nos hacen pasar como extraterrestres, pero que eran humanos, digamos, los humanos de entonces. Aparece el concepto de mente partida, que es digamos, un cráneo asimétrico donde aparece como una especie hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Esto después va a tener explicación todo. Y lo que nos damos cuenta de algo fundamental, que ellos necesitan tocar la cabeza. vale. Necesitan tocar Estamos hablando de la cultura de Ojuelos de hace ¿cuánto tiempo? 26.000 años aproximadamente. Pero también en el antiguo Egipto, hace 4 o 6.000 años, también tocaban la cabeza a partir de determinados procedimientos. Aparece, por ejemplo, esa varilla que introducen por la nariz y que recuerda mucho a esa técnica diagnóstica que tenemos en la actualidad, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta que trepanar la cabeza a efectos básicos de lo que conocemos hoy día es lo mismo que lo que han hecho llamar vacunación, por ejemplo. Eso va directamente al sistema nervioso, a la cabeza, pero es que antes lo hacían de una forma a lo bruto, lo hacían a lo bruto. Mm, Cuando tocan la cabeza tienen acceso a nuestro cerebro y el cerebro desde el punto de vista físico es el órgano que nos hace comandar. Nosotros somos como inteligencias, pero todo se traduce a través de un órgano físico que es el cerebro, el sistema nervioso central y el periférico. Entonces, ellos saben perfectamente que si tocan la cabeza, tú dejas de ser autónomo, de tomar decisiones propias, y ellos tienen cabida de alguna forma o a nivel de inteligencia se pueden hibridar fácilmente contigo. Quiero decir, en términos reales o para que la gente nos entienda, cuando no ha oído hablar del concepto de hibridación, si tú tienes la cabeza tocada de una forma u otra, sea artificialmente con drogas o con esto o con la trepanación directa como hacían hace 26.000 años, eres susceptible y permeable para la entrada parasitaria de otro tipo de inteligencias. Entonces, aquí tenemos que definir lo que nosotros hemos llamado el factor E. Eso es. Sí. Ya sospechábamos, Sonia, que nuestro mundo no era dirigido por seres humanos desde la primera parte de la investigación, porque una vez conocemos, ahora en Argentina han hecho un simposio, como sabes, un comité en la Cámara de Diputados y prácticamente todo el mundo sabe lo que hay ahí dentro, que ponen esos viales y sin embargo siguen avanzando hacia adelante. Ya sospechábamos, a partir de las más de 600 denuncias que se interpusieron, que el mundo no está dirigido por seres humanos. Sencilla y llanamente, pues porque si algún ser humano que ocupara una posición de alto rango y de poder paralizaría de forma isofacta, pues precisamente esa campaña que hacen llamar de... Va, sí. Eso es.
y que va dirigida precisamente a eso, además del efecto colateral, de una alta mortandad y de efectos muy graves incluso en la población pediátrica, cosa que no habíamos visto nunca, Claro. cánceres express, ictus, etcétera. Ya sospechábamos eso, pero ahora tenemos la confirmación. Y el factor E es que la definición del factor E es una especie incorpórea e inteligente que no tiene cuerpo, como digo, que es una inteligencia al igual que nosotros y cuyo objetivo es precisamente hibridarse con nosotros. Esa podríamos decir que es la definición del factor E. Especie inteligente, incorpórea, invisible al ojo humano y con la capacidad, en determinadas circunstancias y condiciones que ellos vienen a generar, y ahí empezamos a explicar nuestro mundo, para hibridarse con el ser humano. Y hablamos de, como es una especie incorpórea, no hablamos de una hibridación genética. Ese término de hibridación genética precisamente lo introducen ellos para confundirte. Es una hibridación de inteligencias. Esto empieza a dar incluso explicación a muchas manifestaciones del factor E que ocurren en lo que ellos mismos han hecho llamar el ámbito psiquiátrico, por ejemplo. Lo que serían trastornos de personalidad, personalidad múltiple, trastorno bipolar, esquizofrenia, pero también autismo. Es decir, esto, la mayor parte de enfermedades mentales son manifestaciones de ese factor E una vez consiguen hibridarse en forma de inteligencia con el ser humano. Pero ellos, como controlan nuestro mundo, que es el matiz que pone la quinta columna, porque esto es algo que alguien lo ha podido sopesar en algún momento y se ha hablado de ello. La quinta columna sí demuestra de la existencia del factor E y que además controla y dirige toda nuestra civilización. Entonces, si la gente no conoce esta información, van a pensar a partir de la información que el enemigo le está dando. Y todo lo que genera a partir de ahí no va a tener una respuesta dentro de un ámbito real, porque sigue en el subconjunto del mundo Va que a ellos han ser, hecho generar. efectivamente, participar y seguir alimentando el sistema tal y como nos lo venden. Efectivamente. O Por sea, eso tú no buscas en entienden una nada. enciclopedia, antes, enciclopedias, libros, bibliotecas, encontrabas informaciones, pero desde ahí, tergiversadas. Claro. Ahora el ChatGPT es también, o la inteligencia artificial, otra es, vez su, información tergiversada. es su información. Fíjate lo que nos dicen con la inteligencia artificial. Aquí aparece el concepto de aumento. En la propia antigüedad, en libros que tenemos que hablan de los dioses, como se hacían llamar entonces, hablaba de que un dios de este tipo te podía ofrecer un don, un aumento. ¿Eh? Se camuflaban como el genio de la lámpara maravillosa, se camuflaban como elfos, como hadas, ahora se hacen camuflar como espíritus o fantasmas, como alienígenas o como la inteligencia artificial. Todos ellos te proveen un don que de alguna forma facilita un aumento en el ser humano, como la inteligencia artificial. Te dicen, te vas a conectar a la inteligencia artificial, te van a implantar un pendrive, con el concepto de implante ya te están tocando la cabeza. Vas a ser súper listo. Claro, y cuando te tocan la cabeza, no es que sea la inteligencia artificial la que te está aumentando a través de neurotecnologías, es que cuando te tocan la cabeza, ellos tienen capacidad de entrada, que son también inteligentes, y tú te vas a fusionar con ellos a nivel híbrido, te vas a fusionar a nivel de inteligencias con este tipo, con esta otra especie incorpórea. O sea, a mezclar. Te vas a mezclar, entonces vas a tener sus sensaciones que te van a hacer percibir el mundo como que tú tienes un don. Por ejemplo, el concepto de visión remota, que hay algunas personas que dicen que pueden ver lo que está ocurriendo en otra parte del mundo. Pues, e incluso pueden demostrarlo, porque hay pruebas que se han hecho ante notario y fedatario público. Esa otra visión remota no procede de ti como ser humano. Tú como ser humano estás limitado, tienes otro tipo de capacidad de creación, estás limitado a las cualidades que física y patológicamente te ofrece la fisiología humana. O sea, puedes ver lo que ocurre en esa habitación y percibir o escuchar lo que ocurre a determinados kilómetros en función de lo que dé tu oído, por ejemplo. Sí, sí. Pero yo no puedo percibir lo que ocurre en Australia o en las antípodas o en otra parte del mundo. Pero el factor E sí puede. Claro, es Entonces, la visión del otro que te habita. exactamente, la Del otro que visión te habita.
del que te habita, del que se ha fusionado contigo, del que se ha hibridado contigo. Entonces podemos tener su visión, que podemos vender como un don, yo soy un curandero, yo soy un vidente, o podemos tener sus sensaciones. Sus sensaciones son, por ejemplo, el sentir claustrofobia. Hay personas que irracionalmente sienten claustrofobia en un ambiente cerrado. Esa claustrofobia procede, es la sensación que te transmite el factor E cuando se ha hibridado contigo. Entiende que es una especie incorpórea que puede ir y venir en forma de humillos y viajar grandes distancias. Entonces, cuando está encerrado en un cuerpo o en una habitación, es algo parecido a una sensación claustrofóbica. Por eso decimos que esas sensaciones irracionales que ahora entran dentro del ámbito psiquiátrico médico, incluso son explicadas con la visión del factor E. Determinados grados de autismo, manifestaciones ya como la prueba de oro del factor E son, por ejemplo, la xenoglosia. La xenoglosia es la capacidad de hablar un idioma que no desconoces. O sea, que no conoces. Que no conoces. Sí. La explicación científica que ellos mismos dan, puesto que controlan también nuestra ciencia y todas nuestras instituciones, es hacerte ver que hay una disfunción neuronal desde el punto de vista químico y que tú terminas hablando en otro idioma, pero eso no tiene ningún tipo de explicación. Si no lo sabes, ese idioma, porque no lo has aprendido nunca. No lo has aprendido nunca. Fíjate, ¿no? Otra explicación que dan, Sonia, es que tú llevas esa información ancestralmente en tu ADN porque algún ancestro tuyo ha conocido ese idioma, que normalmente puede ser arameo, noruego antiguo, incluso idiomas que no están presentes en la actualidad. O que lo aprendiste en otras vidas. O que lo aprendiste en otras vidas. Ese es el concepto que ellos te venden, el concepto de reencarnación en el cual yo he creído durante mucho tiempo. Claro. Pues hace referencia no a la reencarnación de los seres humanos, sino a cómo ellos pueden encarnarse o hibridarse en un cuerpo biológico. Ellos van saltando de un cuerpo a otro. Bueno, es que entonces, esto cambia totalmente la visión de absolutamente todo, pero es que todo. Tú sabes lo difícil que es vivir en una vida tal y como nos la presentan, sabiendo todo lo que sabemos. Pues la asignatura pendiente que tenemos aquí como seres humanos es darnos cuenta, para probarla de alguna forma en esta escuela que llamamos vida, es justamente darnos cuenta de que vivimos en un mundo donde cohabitamos con esa otra especie y que todas las dificultades que nos introducen, cuando nos dicen hay que encerrar a la población porque hay un virus contagioso, lo que hacen llamar confinamiento. Cuando nos dicen, te tienes que poner... Sí. Ahora viene la otra. Vienen a otra. Esto es una reválida. Esto es una reválida. El que no se ha dado cuenta al principio, se dé cuenta ahora. Pues todas esas dificultades que nos ponen son pruebas, son exámenes que de alguna forma tenemos que aprobar para la sublimación de la especie. La mayor parte de personas o de seres humanos están suspendiendo y lo están haciendo porque esa otra inteligencia ya se ha hibridado con ellos o se ha psicohibridado con ellos. Es decir... Explica esto, explica la diferencia, eso es. Vale. Sí, hibridarse desde el punto de vista biológico, hibridación de inteligencia significa que han encontrado en esos seres humanos un terreno fértil donde ya pueden entrar, bien por el consumo de drogas, que toca la cabeza, bien por el otro consumo de drogas, que es este de aquí, que todo el mundo me entiende, que de forma engañosa también han tocado la cabeza, bien porque ellos mismos lo han podido llamar a través de determinadas técnicas como la Ouija y un acercamiento al mundo del oculto. En el ocultismo están ellos. Entonces, eso hace que la biología humana sea propicia o permeable para la introducción de estos factores, que se puedan hibridar fácilmente con nosotros. Es difícil que se vayan a hibridar con una persona de orden, que tenga principios, que sea creativa. Entonces, lo que hace el factor es generar en nuestro mundo circunstancias donde tú tienes facilidad para tirar la toalla, para rendirte, aparece el concepto de depresión, se toca la cabeza y ya entran ellos. Eso sería una hibridación desde el punto de vista biológico, hibridación de inteligencias. Y después, si no consiguen hacer eso, porque tú eres o te quieres mantener humano, que es lo poco que nos queda, lo único que nos queda es nuestra humanidad, como decía José Luis en el último programa, pues lo que hacen es venderte una cultura, como el satanismo, donde poco a poco van lavando tu cerebro para que te psicohibrides con esa información que ellos te dan. Normalmente es una información caótica, porque ellos son agentes del caos y eso lo tenemos que dejar manifiesto.
Esa otra información es una información donde puede estar definida por el mal gusto, por la mala educación, por lo grosero, propio del satanismo, por la falta de respeto, la falta de empatía. Es decir, es justamente lo opuesto a todo lo que serían elementos generadores y creativos en el ser humano. Eso es lo que se Sí, está vendiendo actualmente. La música es repetitiva en bucle, es más disonante y desarmónica que armonía. El cine lo pintan de un color de penumbra tipo ceniza, donde uno termina una película, por supuesto, siempre son Lucifer ha llegado a tu casa, el demonio de... Todo es en el ambiente satánico, que es su cultura. Entonces ellos introducen su cultura para que tú te psicohibrides con ella y de esa forma como ellos son inteligencias incorpóreas, se pueden hibridar más fácilmente contigo. Todo esto quiere decir que con la introducción del factor E damos explicación a todo lo que no entendemos en nuestro mundo y que la mayor parte de gente que ni siquiera quiere entender esa información no entiende. Por eso no entienden que los encierren, porque encerrar a una persona es generar ciertas condiciones de aislamiento social que tocan el cerebro humano. Porque colocar un barbijo, a nivel fisiológico genera un desbalanceo de la proporción de oxígeno y dióxido de carbono en la cabeza que toca el cerebro. Porque esto es una interfaz líquida con un elemento clave que toca el cerebro. O sea, todo lo que están haciendo, reducción de la movilidad, limitación de la misma, el concepto de ciudad inteligente, es decir, toda la masa más bien colimada, que no pueda desplazarse hacia afuera. Eso es limitar toda la capacidad creativa que el ser humano tiene. Tú no te puedes mover y tienes ese instinto de forma natural, si no puedes crear porque te escapan las condiciones también económicas y o sea, esclavizantes. No claro, pero espera, o sea, sí, quiero decir, aquí la dicotomía sí, es el caos y el por orden supuesto. y el caos. Partimos de ahí. O sea, Sí, estas entidades inteligentes son generadoras de de caos, caos es lo que son las saben que hacer. están hechas para eso, es Sí, su función, y nosotros como humanos estamos hechos para crear y ordenar. exactamente. Y fíjate que ellos mismos han introducido un concepto erróneo que es el del bien y el mal. Eso es un Sí, concepto muy peregrino y que sí, no da sí. explicación ni cabida a un concepto mucho más general que es el orden y el caos. Te despista de ahí, Claro, como totalmente. controlan nuestro mundo, ellos Sí, mismos introducen esos conceptos. Efectivamente, ellos son agentes o sistemas caotizantes. Su función y claro, su naturaleza es caótica. claro, Precisamente por eso no pueden tener un cuerpo físico. Nosotros destinamos, como agentes del orden, de creación y el orden, destinamos una parte de nuestra inteligencia a generar un cuerpo humano. Ellos no pueden hacer eso. Por eso, como muchos son humillos, lo que hacen llamar ectoplasma en el ámbito espiritista, etcétera. No tienen capacidad para cohesionar partículas durante mucho tiempo porque son agentes del caos. Su claro, propia naturaleza se los impide. claro. Entonces, vamos más allá en el sentido de que no somos, no es cuestión de pensar en buenos y malos. Es cuestión de pensar en inteligencias creadoras e inteligencias destructoras. Es decir, si yo estuviera, vamos a ver, concebida, ¿no? Como inteligencia destructora, lo que haría sería justo eso, Lo que están haciendo. Pero, lo que hacen ellos. y fíjate que ellos mismos han Pero introducido el concepto del bien y del mal, pero ni algo es bueno ni es malo. Para eso, nosotros podemos decir que es, evidentemente la función que los agentes del caos tienen con respecto al ser humano, su objetivo, podemos decir que en términos de bien y mal sería malo para nosotros. Pero visto desde otra óptica, ellos están haciendo una función de filtrado de la especie. Es eso. decir, están perfeccionando la especie. Como la propia naturaleza, la creación, a través de las pruebas que pone, por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, el conejo, pues no se le van a habilitar habilidades desde el punto de vista cognitivo como al ser humano, que es lo que diferencia al ser humano de otras especies, la inteligencia y la moralidad y la ética y su actitud. En el caso del conejo, dependiendo de las habilidades físicas que pueda tener, como puedan ser agilidad, fuerza, velocidad, etcétera, pues esas son las que van a ser determinantes frente a la depredación
que un lince o un gato puede hacer frente al conejo. Sin embargo, el ser humano se distingue de esas otras especies animales. Ahí sí estaríamos en la cúspide de la pirámide, aunque por encima tenemos al factor E, que la mejor forma de encubrirse es justamente decirnos que no existe. Claro, eh, el ser humano se distingue de esas otras especies animales en que posee inteligencia, una inteligencia racional y además Sí, es otro la, nivel de inteligencia, ¿no? Es decir, la ética. los animales también poseen inteligencia Sí, por en su supuesto, otro tipo nivel, de inteligencia, las eso es. plantas en su nivel y Sí, nosotros en otro nivel. en otro nivel que podría considerarse más alto, racional, inductiva y sobre todo ética, es decir, Mm, nuestra conducta. Nuestra ética, el principio de empatía, esas son definiciones propias del ser humano. Entonces, dependiendo de la ética y de la inteligencia a la hora de adquirir conocimiento que nosotros tengamos, todas las experiencias que estamos viviendo van a ser un filtro para nosotros, un claro, examen es que, que la mayor parte de personas no está probando. es que tener a la ética en su sitio, ahí como intocable, ¿no? Como esos principios que a uno le rigen y que le colocan, ¿no? En un lugar en este mundo, pues sabiendo discernir, diferenciar, pues las cosas con un sentido propio, tal. Claro, como está tan sumamente tocada desde que nacemos, Claro, desde la cuna, incluso desde antes de la nacer. cuna, claro, con los A las pinchazos embarazadas, a las entre otras embarazadas, cosas, y a las embarazadas ahora, porque hasta ahora no era, nunca se ha hecho, nunca se ha hecho. efectivamente. Pero ya adoctrinamiento en las escuelas, todo tocado, la ciencia tocada, la religión tocada, todo, 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 todo. Claro, la ética a una gran masa de la población que no esté, pues no sé, es que ¿cómo te libras de eso? Si es que está por todos, Muy difícil. absolutamente, por todos los lados, mantenerla en su sitio que no esté tocada. Vamos a hablar de eso, Sonia, si te parece, porque precisamente el mantener esa ética y esos principios es y la capacidad de discernimiento propia es lo que nos hace impermeables, impermeables e intocables para ese factor. Es decir, el factor es, como cualquier parásito, pasa de largo. Tú Claro. imagínate que eres Como una si bacteria, tuvieras un Gore-Tex puesto. efectivamente, un escudo total. Si a nivel bacteriano, imagínate, tenemos la prueba en la naturaleza. ¿Cuándo aparecen las bacterias? Pues si hay un ambiente ácido con falta de oxígeno, aparecen las bacterias pues para generar una fermentación o la descomposición de un cadáver que está próximo a morir, evidentemente, ¿no? Aparecen lo que llaman ellos conceptos de infección, etcétera. Pero si tú te mantienes sano en un terreno alcalino, porque tienes una buena alimentación, porque haces deporte, porque tomas el sol, etcétera, pues evidentemente las bacterias de ti van a pasar de largo. Las Claro, bacterias no que sean positivas ni negativas, sino que tienen su función. Algo que está degradado, ellas claro. aparecen para descomponerlo. Pero Sí, algo pero que se mantiene en orden, que es la palabra en orden, no tienen nada que hacer. no tiene nada que hacer. Pues Claro. a este nivel es exactamente lo mismo. Una persona con principios, aunque pudieran estar errados incluso, pero que es una persona de principios, que podemos decir de alta mollera, que tiene pensamientos propios y que genera pensamientos, que tiene capacidad para crear, que desde que se levanta por la mañana está deseando decir, a ver qué voy a hacer hoy, y que intenta crear no para generar caos, porque estos agentes caotizantes cuando crean, lo hacen de forma mínima para después hacer más daño. Por ejemplo, ellos pueden crear misiles para generar guerras, que es otro de los ambientes que están también tocando. El tema bélico o prebélico, que es el ambiente que mantienen a toda la población de seres humanos. Sí. Te voy a hacer una pregunta, Sonia. Tú Dime. cuando te reúnes con 7 hermanos que me has dicho que tienes, ¿ustedes habláis de la guerra? ¿Estáis pensando en la No. guerra porque veis a Putin como una amenaza o algo de esto? ¿A que no? ¿De dónde vienen entonces esas ideas de que tenemos que meternos prácticamente en la guerra, del el voluntariado en Francia para incurrirnos en una guerra, cuando ningún ser humano está Pensar pensando en en guerra? prepararnos para ir, ¿no? Porque hay que Sí, prepararse, porque esto, tal, hay que acudir ahí en base a una buena causa y a defender. por principios de la democracia y todo ese rollo que te venden para intentar involucrarte y además para generar un ambiente de tensión, de terror, de pánico en la población. Y, Que es- claro, fíjate, yo cuando pienso en todo esto, ¿qué es necesario desde que
un bebé es bebé, ¿no? Nace. Para mantener intacta ese sentido de coherencia interna, ese sentido de esto no. Claro, ¿qué es necesario que tenga un ser humano para que con todos los ataques, banderillas incluidas, adoctrinamientos, visiones estratosféricas, sea capaz de ir creciendo? Muy difícil. Primero, Pero sin embargo tú lo tienes. porque hemos dedicado la diferencia que es fundamental, que estriba entre lo que ha hecho la quinta columna y lo que hayan podido hacer otros en otro tiempo, es que nosotros nos hemos apartado del mundo real durante 5 años y medio, 6, para dedicar exclusivamente ese tiempo de vida, un gran tiempo de vida, con mucho sacrificio y esfuerzo, lo hemos dedicado al estudio sin ningún tipo, anteponiendo ningún tipo de cuestión material, es decir, ni ningún tipo de recompensa, es más bien todo tipo de prejuicios y ataques, por lo que vamos a hablar después si quieres. Sí. Hemos puesto nuestro tiempo a sacrificarlo precisamente para intentar encontrar respuestas a todo esto. Y una vez que las hemos encontrado, pues hemos tenido, bajo mi juicio y el de mucha gente, quizás no, con total seguridad, el mayor descubrimiento que se haya podido hacer en la historia de la humanidad reciente, el saber que esta gente controla y dirige nuestro mundo. Otras personas lo habían planteado como de que estaban ahí, lo introducían en el concepto del bien y el mal que ellos mismos han dado, pero nosotros al salirnos completamente de la esfera que ellos nos dan, hemos entendido nuestro mundo desde una perspectiva mucho más global, porque el matiz que nosotros introducimos es que ellos controlan y dirigen nuestra civilización. Y al hacer esto, tú no te puedes no puedes intentar explicar nuestro mundo con los argumentos que ellos te dan, porque sigues saliendo sin salir del bucle y dentro del punto que ellos mismos te han dado. Sigues en la misma, participando y alimentando lo mismo. Claro, si te das cuenta, te dan cierto margen de libertad. Por ejemplo, te puedes meter en el mundo del misterio, pero no los vayas a tocar a ellos de forma directa, porque vas a tener un Faber-Kaiser que terminas muerto, vas a tener pues miles de ejemplos. A nivel gubernamental un Kennedy que termina muerto, etcétera. Por eso nosotros últimamente, tanto José Luis como yo, estamos sufriendo ataques desde el punto de vista institucional, porque las instituciones son de estos factores, cuando digo que son, o lo ocupan aparentemente humanos, pero son dirigidos y controlados a través del factor E. Entonces envían ataques arbitrarios, que son delitos muy graves, desde la administración a un ciudadano, por ejemplo, que está diciendo lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a hablar de esos ataques, Ricardo. Con todo el tema de todos los ataques que estáis recibiendo, ¿no? O sea, porque al final lo que estábamos hablando hace un momento era que ese afán desde pequeño, desde muy pequeños, de buscar la verdad, que termina pesando muchísimo más que el miedo de lo que a uno le pueda pasar. Es como, por lo menos me muero sabiendo y yendo un poco hacia lo que mi impulso solo me está llevando, ¿no? O sea, es por aquí, ya está. Eso de alguna manera es como si tú lo hubieras sentido, José Luis, lo hubiera sentido, mucha gente de la quinta columna lo hubiéramos sentido y termina ganando al miedo y termina ganando al desorden. Vale. Claro, ese afán de búsqueda de verdad es lo que a uno le permite estar, como digo yo, en su sitio, ¿no? Ocupando su lugar como ser humano. Y ese ocupar vuestro lugar, nuestro lugar, en un momento dado como seres humanos, implica a su vez muchos problemas en el sistema en el que estamos viviendo. Y los problemas a los que vosotros, tú en este caso, te estás enfrentando son muy, muy gordos. Muy graves. De amenazas de muerte incluidas. Sí, y que la gente debería saber. Fíjate que podemos empezar todo esto, Sonia, diciendo que como el factor E, hemos dicho que es una especie incorpórea, inteligente, que dirige y controla nuestro mundo, nuestra civilización, su éxito precisamente depende, el éxito que ellos tengan como a la hora de filtrarnos en las pruebas que nos ponen, como maestros, vamos a decir, depende de que el mundo desconozca su existencia. Entonces, a todos aquellos
especialmente nosotros, que los delatamos y que los señalamos con el dedo y le decimos a la gente, oiga, es que esta gente está por ahí arriba y ustedes no pueden construir su mundo si desconocen la existencia del factor E. A todos aquellos que decimos eso, que los delatamos, que los desocultamos, porque la tarea que está haciendo la quinta columna es desocultarlos, puesto que han introducido en el mundo del ocultismo, pues somos señalados. ¿Por quién? Pues por el factor E. ¿Y cómo? A través de todo tipo de ataques de las instituciones propiamente dichas que tienen, institucionales, a través de personas que ya están psicohibridadas o que trabajan de forma directa o indirecta para el factor E, y como bien dices, amenazas de muerte, correos amenazantes, de todo tipo, ¿eh? Te puedo contar aquí muchísimas cosas, llamadas de insultos, insultos, trolls, ponerte todo tipo de impedimentos para que tires la toalla, que es la tarea que ellos inicialmente tienen, y si no lo haces con el tiempo, incluso te quitan de en medio, como han hecho con otras personas que se han aproximado a tocar lo que nosotros ahora entendemos ya como una tesis, que es la tesis del factor E. Entre los ataques institucionales te voy a contar lo que mucha gente de la quinta columna desconoce, perdón, conoce, pero que la mayor parte de personas que puedan escuchar este vídeo desconocen. Cuando hicimos la última conferencia ahora en noviembre en Zaragoza, sí, que tú además asististe, estuviste allí, aquel día cuando vinimos hacia atrás, al día siguiente, que nos quedamos un día allí, nos sentimos mal desde el punto de vista físico, es decir, algo ocurrió allí, seguramente a nivel medioambiental, y hablamos de contaminación electromagnética, etcétera, que además se relaciona con lo que vivimos ayer, día 4 de diciembre, aquí en mi localidad, de la provincia de Sevilla, seguramente un cambio de frecuencias, porque ocurrió algo raro ayer. Ayer se fue la televisión en toda la población y probablemente en poblaciones aledañas. Cuando la señal analógica o digital de televisión se va durante 10 minutos al menos, yo estuve comprobando la antena, no vemos la tele, pero aquí había gente que la estaba viendo. Comprobé el amplificador de radiofrecuencia y vi que estaba todo bien hasta que vino la tele. Cuando eso ocurre es porque una señal mayor copa, mira, esto, una llamada de fraude posible, esto es todos los sí, días 30 veces. Esto es ya, otra forma de acosarte también. Los bloqueo, pero sigue llamando. Cuando ocurre todo una señal más alta o hay una pérdida de señal es porque otra señal la ha eclipsado. Y especialmente ocurre con las microondas escalares. Cuando hay cambios de frecuencia, es fácil que la señal digital de televisión se vaya. Ayer probablemente hicieron un cambio de frecuencia. Los cambios de frecuencia estaban previstos a partir de septiembre para implementarse del 2025 en toda España. Es probablemente que ya lo hicieran en Zaragoza o aquel día o próximo a la conferencia, o ya estaba implícito allí, y ahora lo estén haciendo, por ejemplo, en poblaciones cercanas aquí en Sevilla, porque es un cambio gradual. Las frecuencias que están implementadas y que están planificadas son 3,6 gigahercios y los temidos 26 gigahercios. Esas son las nuevas frecuencias que va a introducir el 5G. Y ¿por ojo, qué son temidos los 26? Cuéntame. los 26 especialmente son temidos porque su propio articulado científico dice y demuestra que generan el mayor grado de amplificación precisamente de ese material del que hemos hablado antes, del grafeno. O sea, a 26 gigahercios el grafeno tiene su mayor, digamos, rango de capacidades dentro de la biología humana y Vale. por tanto el mayor número de daños. Y sabemos además que la radiación en sí misma genera olas de cuadros gripales. Entonces es muy probable que estén alimentando esas nuevas frecuencias, saben que el resultado es precisamente generación de esos cuadros gripales y por eso están hablando ahora en un ambiente de gripe que todavía no está en todas partes, pero conforme lo van implementando en distintas ciudades, va apareciendo. Yo tengo un aparato que nos costó muy caro, gracias a la colaboración de personas en la quinta columna, que hoy mismo vamos a mide exactamente a partir de los 26 gigahercios. Si corroboramos que han instalado los 26 gigahercios por aquí, pues estamos ante un grave problema. Es decir, la gente va a empezar a enfermar y lo van a asociar con las campañas de desinformación que han dicho en sus telediarios, hablando de la famosa variante de la gripe K, cuando es una nueva frecuencia que introducen y que aquellos que no tengan idea de lo que estoy hablando, les voy a recomendar un libro
que se llama el arco iris invisible, que habla precisamente de cómo la radiación electromagnética genera cuadros gripales artificiales, incluso estornudos cuando somos apuntados y dirigidos por las microondas, como un rechazo, una inflamación que genera a nivel pulmonar. Claro, y ahora van a pasar también todo lo de la gripe aviar, cuando salte al humano, que ya ha saltado en Estados Unidos. Dicen, qué rápido, hicimos un programa de esto donde justamente iban poquito a poco. Primero eran aves silvestres, patos que venían de por ahí que contagiaban a las domésticas de aquí. Después las domésticas se lo comió un zorro, el lobo marino, y al final en la Antártida, yo no sé quién va a la Antártida, pues allí comprobaron, y a través de qué herramienta diagnóstica, de que había la supuesta gripe aviar. Y ya, digo, verán ustedes cómo salta muy rápidamente, efectivamente, ya teníamos el paciente cero. Ahora la gripe porcina, por cierto, para las navidades. Verás cómo sube, que ya está subiendo, el precio de la carne, en este caso de cochino y la silvestre, pues o salvaje, a toda la población. Es decir, todo va encaminado de forma directa a esto, a que la gente, porque te dicen que la de la gripe también protege con la del aviar y con la, en fin, y que esto es una prehibridación, ya lo sabemos, y va encaminado además a generar condiciones desde el punto de vista económico que son esclavistas, pues para que tú no puedas tirar hacia adelante, que no puedas crear, te limitan, porque si sube el precio de los huevos por la presunta gripe aviar, el precio del aceite, cuando aquí somos la primera potencia en generar aceite precisamente en Andalucía, en la zona de Jaén y Córdoba, etcétera, por la supuesta guerra de Ucrania, lo recordarás. Ahora sube el precio de la carne de cochino por la presunta gripe porcina, pues eso genera unas condiciones, en este caso de esclavitud económica, que te hacen que de alguna forma entres en un ambiente depresivo. Y todo esto facilita la hibridación. Y de miedo, por supuesto. Para que en último término vayas a la cola de el pinchazo y ya vayas... que ya no es pinchazo, ahora ya también es por la nariz, pero bueno, claro, por la nariz, a través del nervio olfativo directamente a las neuronas, es decir, a tocar la cabeza. Esto lo dijimos en el 2021 ya, nos dimos cuenta, os la van a meter por la nariz, os la van a meter por la nariz, como a los egipcios le hacían también esa varilla por la nariz para tocar la cabeza. Y ahora entendemos muchas de las representaciones que aparecían en el ámbito de jeroglíficos egipcios, pero también los de ojuelos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque son esta gente que llevan aquí de forma ancestral. Han barrido a 4 humanidades al menos que sepamos anteriores y nosotros somos la quinta, y ahora mismo todo va camino de lo mismo, porque no se está ofreciendo resistencia, porque la gente no conoce esta información, Sonia. No la conoce. Aquí en este último libro que habéis escrito los dos, José Luis Sevillano y tú, ¿vale? Aquí sale esta... Bueno. Eso, lo que estamos viendo en la portada, en términos reales, es un proceso de lo que hacemos llamar hoy día, ellos hacen llamar vacunación. Tocar la cabeza, como la hacían ahí de forma quirúrgica a través de una especie de llave inglesa, esa es una representación de ojuelos real, es exactamente lo mismo que tocar la cabeza a través de lo que hacen llamar ahora pinchazos para cualquier otra cosa. Claro, porque entonces era así y ahora es como... De una forma más fina. Antes era una interfaz sólida, incluso en los vídeos del doctor Roger Lear que hemos hablado antes, y ahora es una interfaz líquida, pero con la misma función, tocar la cabeza. Y como ellos controlan y dirigen nuestra civilización, pues esa implementación en forma de campañas de vacunación se hace en todas las partes del mundo. Igual. Entonces, y todos los países siguen a rajatabla, porque todos están gobernados y dirigidos por el factor E. Por eso no hay ningún país que se salga de la raya. Todos participan por eso están en órganos de poder. El que llega ahí arriba no llega porque es un hombre de bien, es un ser humano constructivo, ese lo quitan de en medio antes. Por eso estamos viendo en nuestros órganos directivos y políticos que están todos los psicópatas y todos los que realmente pues generan caos. O sea, hibridados. Hibridados. Es la palabra, hibridados. Hibridados. Incluso se podría también decir que todos los genios, o pregunto, no sé si afirmo o pregunto, o las dos, no sé. Sí. Todos los genios conocidos, a ver, un Mozart, yo qué sé. Pues... Eso es, sí, efectivamente. Podríamos llegar a pensar que todo el que tiene cierto grado de aumento, pues podría ser fruto de la hibridación. La hibridación no siempre tiene que ser negativa. Es decir, nosotros podemos
aprovechar cierta capacidad que esta gente pueda tener. A lo mejor, eso es algo que tenemos en duda y que tendremos que resolver. A ver, ¿Hasta qué punto las capacidades creativas del ser humano pueden dar lugar a un Mozart o a un Bach, que se le conoce como el dios de la música? ¿O hasta qué punto esta gente, estos seres humanos, han sido participados de otra inteligencia que los ha aumentado en sus capacidades y facultades? ahí es cuando yo hablo de genios, porque, por Claro, ejemplo, ahora mismo tú y yo, o tú y la quinta columna, bueno, el cuaderno de bitácora en este momento, ¿no? Que es el canal que tú ahora mismo, a partir de todos los ataques, has tenido que crear sí, para no, vaya, para que no se líe más todavía, sino de la misma forma que tú has tenido que crear el cuaderno de bitácora, José Luis, el suyo de caos hibridante y a la vez participando en la quinta columna, ¿vale? Todo ese conocimiento es una hibridación de inteligencias por que ha supuesto, positiva. hibridada contigo, Sí, con vosotros, con este conocimiento, tal. Eso es positivo. eso es positivo, Sonia. Cuando tú conoces a alguien, un Sí, matrimonio, por ejemplo, o sí, una pareja que a ti te aporta en cuanto a nivel de conocimientos y de inteligencia, ahí hay una hibridación positiva. No eso es hablamos de la hibridación en sentido negativo. malo. Hablamos en sentido negativo cuando te hibridas con una inteligencia caótica, que son ellos. Esos van a, pues si das con una pareja que realmente viene a ser un controlador, un maltratador, etcétera, al final, evidentemente, te va a destruir a ti y a todo tu entorno, porque esa gente su misión es destruir, generar caos, y eso va a terminar haciendo daño a todo el mundo. Es el caso de una persona que entra en la droga es el medio por el cual el bicho o el híbrido, perdón, la persona se hibrida, esa otra inteligencia caótica entra en el entorno y empieza a tomar decisiones que generan caos a su alrededor. Claro, es No que es tan difícil de entender, pero yo entiendo que para el que tiene el concepto y la visión del mundo que ellos mismos han dado, pues eso es más difícil. o sea, que ahora mismo todos los gobernantes, un Trump, un Putin, un Sánchez, bueno, todos los están absolutamente, bueno, hibridados, Hibridados, pero biohibridados, ya bio y psico y todo, todo, todo. psicohibridados. Las, para que se hagan una idea aquellos que nos puedan ver y desconozcan este tema, cuando hablan de decisiones que no tienen ningún tipo de trascendencia, a lo mejor es Sánchez el que está hablando. Pero cuando hablan de decisiones como el 14 de marzo, que hace la declaración de lo que hacían llamar epidemia, del bicho volador, etcétera, el que aparece ahí hablando no es Sánchez. Y tampoco es un clonado, como dicen algunos, que eso es una información que ellos mismos han introducido. Es un híbrido en el sentido de que es la otra inteligencia dentro de él la que está hablando. ¿Y cómo hacen esto? Nos preguntamos. Pues para ello hacen rituales a ese nivel de presidentes de gobierno, hacen rituales de iniciación a través de determinadas logias masónicas. Sánchez lo hizo, precisamente en aquella institución del Valle de los Caídos. Allí entró, en el 2013, creo recordar, eso está registrado. Una vez que entran allí, es como si los llamaras abiertamente a ellos para que tú dieras tu permiso para que ellos puedan entrar en ti, en este caso, o se puedan fusionar contigo. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que termines como presidente de gobierno, que es el caso de Sánchez. Y fíjate cómo Sánchez ha terminado el presidente de gobierno, a través de una moción de censura, votando 5 veces cuando no ha salido elegido ninguna de las veces, con los escándalos de corrupción que ahora tienen y sin embargo se mantienen en el poder. Es algo inadmisible. Que si está la mujer, que si está el hermano, que si el Sánchez Verdán, ayer otro, Uf, porque era un guarro. Es decir, está todo el mundo. ¿Cómo es posible que haya tal nivel de corrupción y de caos en un ambiente aparentemente directivo para los seres humanos y un órgano político? Pues porque son individuos hibridados precisamente con inteligencias caóticas. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Porque si yo me hibrido en tu prima hermana, no hago tanto daño. O sea, si yo, como factor E, claro, me claro. introduzco allí, no hago tanto daño. Puedo hacer O daño un daño local, local a nivel de local, entorno. Esto es lo sí. que ellos mismos conocen como posesión periférica o central. La posesión central se está dando ahora a niveles de órganos directivos, como por ejemplo presidentes de gobierno, director del Foro Económico Mundial, Ursula von der Leyen, que nadie la ha elegido y está eligiendo las políticas europeas
de los países miembros, que si tenemos que ir a la guerra, que si tenemos que ponernos esto, pero si eso no lo ha elegido nadie. Pues porque no está dirigido o no está haciendo políticas para los seres humanos, y mucho menos para bien. Está generando políticas caóticas y dirigidas a los seres humanos para destruirlos. Ellos quieren destruir. Entonces, esto no es fruto de la casualidad, ni de la incompetencia, ni de la psicopatía, como piensan algunos. Es que son agentes del caos y la misión que tienen es hacer daño. Por eso la economía va mal, por eso todo va mal en general. Por eso nadie va a entender lo que está ocurriendo ni lo que está por venir, si no introducen esta óptica del Fasore para explicar nuestro mundo. Claro. Y bueno, respecto al tema de los ataques, después hablamos un poquito más del libro si quieres. El tema de los ataques a nivel institucional, tanto José Luis los ha sufrido desde su parcela de médico, donde él tiene que hablar, y lo hace, como un investigador del realismo fantástico, y digamos que la parte que pudiera coincidir con la biológica médica, pues yo me echo un poquito más el hueco, pues para poder hablar sin que él tenga problemas en este sentido. Pero es que incluso hablando en el tema, en el ámbito de realismo fantástico, dentro del ámbito de ficción, como problemas o programas del ámbito del misterio, como mucha otra gente tiene, también ha tenido problemas porque ha sido también llamado a través de este tipo de instituciones. Y a mí personalmente, al llevar, digamos, el contenido de la logística y técnica del canal, fíjate, Sonia, que yo, al recibir alguna donación particular y los ingresos propios de la publicidad de una plataforma de vídeos en plataforma como YouTube, Twitch, necesariamente su propia ley me obliga a configurarme como autónomo y inscribirme en un registro de actividad económica, puesto que esos ingresos los tengo que declarar de alguna forma si pasan de cierta cantidad. Bueno, pues a partir de ahí, sufriendo inspecciones y requerimientos por parte de la agencia tributaria, cuando yo lo tengo todo de forma legal, que si el coche lo estoy utilizando para los desplazamientos y no para uso personal, hacer fotografías al coche de cuando llevamos las camisetas, los libros, etcétera, para demostrar que el coche, aparte todo esto lleva aparejadas sanciones porque el hecho de los desplazamientos, lógicamente, se supone que se pueden facturar, introducir como gastos la gasolina. Estoy dando demasiadas explicaciones, pero bueno, todos los gastos asociados a un evento, una conferencia, tengo que demostrar que la factura de alquiler de una sala de un hotel que me cuesta 1000 y pico euros es para hacer una conferencia y no para irme de vacaciones con mi mujer, con María. Hasta ese nivel han llegado los técnicos de Hacienda para ponerme palos en las ruedas. Claro. Recursos, pero mientras tanto te marean, quebraderos de cabeza, cosas que te cuestan todavía más dinero, llamar asesores, gestores, abogados, etcétera. Es decir, recientemente, en esta semana, el Ministerio de Transformación Digital, a través de la Subdirección General de Ordenación de la Comunicación Audiovisual, órganos que nadie conoce, dirigidos por individuos que están puestos ahí a dedo, con 20 y pocos años, imagínate, una secretaria y poco más. Se me envía una información diciendo que tengo que inscribirme en el registro estatal de comunicación audiovisual porque han constatado su centro directivo, que puse toda la información en el último directo, que la quinta columna, gestionada por el señor, dicen Ricardo Delgado Martín, presta un servicio de comunicación audiovisual televisivo y a petición de ámbito estatal. Entonces yo cojo la ley, que me la he tenido que estudiar. Me la he estudiado porque probablemente ellos hasta la desconozcan, sus propias leyes, y veo que en ese marco jurídico no estoy obligado al registro estatal porque no cumplo los requisitos que ellos mismos dan. Y es tener 1 millón de seguidores o 2 millones de seguidores de forma agregada entre todas tus plataformas, que no es el caso, ganar más de 300.000 euros en el año anterior, que no es el caso ni la décima parte, y tener, yo no sé, todos estos requisitos se tienen que cumplir de forma simultánea. Ninguno de ellos. Entonces les digo, a través de un recurso que me ha costado encontrarlo, porque es casi imposible ponerte en contacto con la administración, que por supuesto me reservo la capacidad legal de llevar todo esto a los tribunales por las molestias que me están ocasionando y los problemas a la hora de pedir requerimientos que no le piden a cualquier otro YouTube. Que tengo un simple canal de YouTube, que la quinta columna es un canal, el nombre de un canal, de una vídeo en plataforma, que con independencia de que se haya generado un movimiento que se llama la quinta columna, no es una entidad física o jurídica, ni es una organización, ni es una sociedad, ni tampoco una asociación siquiera.
con carácter cultural. Nada, es el Y es, nombre y de es un que canal. además no cumples ningún requisito. Ningún requisito. No es una televisión, aunque la plataforma tú se llame La Quinta Columna TV, como El Diestro TV, como Mindalia TV, como muchas otras. Que TV, ese acrónimo hace referencia a todo vídeos y no a televisión, que yo en ningún momento he hablado de La Quinta Columna Televisión, que tampoco es un servicio a petición como HBO, como Netflix, donde la gente tiene la programación a la carta y puede hacer el pago para ver un vídeo, sino que simplemente es un canal de YouTube donde en mis ratos libres pues introduzco información y contenido de cierta índole y poco más. Bueno, a ver qué me contestan ahora. Ayer me informaron de que esta información ha sido registrada a través de los medios de registro electrónico, pero evidentemente ellos hablan de materias sancionadoras si no declaro el inicio de actividad. Yo no estoy obligado a declarar inicio de actividad. Es un canal de YouTube como el que tienes tú y como el que tiene mucha gente. Ellos que hablan de sanciones graves, muy graves, con multas incluso de 50.000 a 150.000 euros, y el cierre del canal, que es lo que vienen buscando, Sonia, quieren buscar cerrar el movimiento de La Quinta Columna, aunque ni siquiera cumple los requisitos por los cuales... Básicamente callarte la boca. Claro, Punto claro. final, porque Por estás ahora, hablando demasiado y estás descubriendo lo que no tienes que descubrir y metiendo la mano donde no la tienes que meter, que la tienes que meter. claro, y que Pero la para vamos a ellos seguir no, metiendo. hombre, por supuesto. Por supuesto. Pues como sé que nos están viendo y nos van a ver en cualquier momento, porque nos espían Que por constante cierto, diariamente. ha habido se me ha puesto la pantalla en blanco Mm. hace 2 minutos, hace un rato, 2 segundos. Te aviso. Pues tenlo en cuenta porque eso no son casualidades. A José Luis en los programas, cuando los hacía a través del móvil, tú sabes que el móvil cuando se calienta tiene la capacidad tiene un circuito protector y el móvil se apaga. Bueno, pues Ya. se calienta si irradian y en Mm. función de lo que estés diciendo, eh, sufre las consecuencias de la irradiación, el teléfono se calienta, lo apartaban prácticamente en la mayor parte de directo. Y lo Tuvimos tenía que que, meter a la nevera, ya me acuerdo. exactamente, y lo tenía que meter en el frigorífico. O sea, la gente desconoce todo esto, cómo utilizan la tecnología incluso para hacernos daño. Pues lo que te Yo, comentaba, que sí. ellos hablan de materia sancionadora cuando yo realmente ni siquiera tendría que haber sido requerido para nada y han hecho el requerimiento en 2 veces. Pero yo quiero dejar claro que los ataques indiscriminados y arbitrarios de la administración pública contra la vida o la actividad de un ciudadano particular, eso no es que sea una sanción grave o una infracción grave, eso es un delito. Y quede por delante que si me siguen tocando las narices con estos ataques que firma digitalmente el subdirector llamado Rodrigo García Díaz o Rodrigo Díaz García, me voy a llevar por delante en el sentido administrativo y judicial tanto a la dirección como a todo esto. Porque tengo en este sentido todas las de ganar, a no ser que manipulen sus propias leyes y su Hombre, propio claro. marco jurídico. Esto es un delito muy grave. Atentar contra la vida de un ciudadano haciendo uso de la administración y sin ningún tipo de prueba, quiero saber qué persona, qué asesor ha constatado como centro directivo, le ha pasado la información para decir que la quinta columna, primero no la dirige el señor Ricardo Delgado, es señor Delgado Martínez. Señor, en ese acrónimo va con los apellidos. Eso indica además que hay una persona muy poco culta y formada detrás de quien ha desarrollado ese informe. Es increíble, Sonia, todo esto. Sí, sí, Pero sí. vamos, eso poco o nada me extraña, porque aparte de que son analfabetos, aparte de que son analfabetos mediáticamente hablando, es que son malos, son caóticos, tienen la función de generar daño en este caso, Claro. y es lo que están haciendo. Y lo van a seguir haciendo. Lo que Siempre pasa es que que puedan. ellos van a seguir haciendo lo que van a seguir haciendo y tú vas a seguir haciendo también lo que vas a seguir haciendo. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Yo no sé, este pulso, Si, quiero decir, hasta si tenemos esta información, tanto la de la primera parte de la investigación que nos conllevó de forma directa a la segunda por el vídeo de Roger Lian, ¿cómo nos vamos a dar a entenderla o cómo nos vamos a dar a conocerla al mundo? Nosotros no queremos convencer a nadie. Queremos que al que le suene esta información indague por su cuenta. El camino lo tienen que recorrer cada uno de ellos. Nosotros le damos prácticamente el examen mascado. Y en este sentido, este libro que has mencionado antes, Implementación no podíamos saberlo, por José Luis y por mí, está escrito, pues es un libro que se presenta en formato de ficción, precisamente de realismo fantástico. Y a la gente dirá, bueno, ¿y por qué hacéis eso?
Porque no tenemos otra forma de llevar este mensaje de las redes sociales a la calle. A la calle lo hemos hecho a través de conferencias, a través de entrevistas como esta, pero sí que estamos dentro de ese subconjunto de las redes sociales. A través de la conferencia podemos salir un poquito más, pero básicamente van a vernos muchas personas que ya nos seguían desde el principio y que han vivido la investigación desde el principio. Entonces, este libro está escrito en formato de ficción, pero te da a entender que efectivamente todo se corresponde con la realidad. Si sois mínimamente intuitivos cuando lo estáis leyendo, os vais a dar cuenta de que la realidad está implícita. El libro comprende desde la primera parte de la investigación, allá por el 2020, hasta septiembre del 2023. Es decir, hasta que llega precisamente el vídeo de los Roger Gliad. Por eso se llama Implantación. Hay un segundo libro que está pensado hacerlo, que se llama Hibridación, que es el objetivo que ellos persiguen. Este libro, cuando te puedo contar muchas anécdotas, lo sacamos y ¿qué es lo que ocurre? Pues que sale un vídeo de uno de sus premios Nobel, prácticamente, Pulitzer, que es el tal, creo que se llama Don Brown. Sí, es que no se ve ahora porque no sé qué pasa con ahora. Dale, así. Vale, pues sacan justamente simultáneamente cuando nosotros publicamos este libro, autopublicamos en la plataforma Amazon, aparece un libro de ellos, de un premio que ellos dan premios a determinadas personas para llevarlos a muy buenos escritores, etcétera, como el premio Planeta, que ahora, que curiosamente es el marido de La Roca, es decir, se dan los premios entre ellos. Pues ese libro habla de neurociencia, es decir, de todo lo que es tocar la cabeza, y lo introducen todo en el ambiente como este libro nuestro, de implantación. Es decir, estamos determinando de alguna forma los movimientos que el factor tiene en función de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso ya es un paso hacia adelante. Que nuestro enemigo no solo se preocupe por intentar eliminar la información nuestra, porque los estamos desocultando, sino que estratégicamente hablando, puesto que es una guerra de inteligencias, ellos se están queriendo anticipar a lo que nosotros hacemos. Por primera vez, que sepamos, están intentando hacer algo para contrarrestar el trabajo de la quinta columna, cuando siempre ha sido al revés. Somos nosotros los que hacemos. Otra de las cosas que han hecho es tomar, digamos, a los pesos pesados suyos en el ámbito del misterio, tipo Benítez, tipo Sol Blanco Soler, con el ámbito de los muertecitos, o el de la ufología, Benítez, y los están sacando a reflotar, los están reflotando ahora para hablar de cuestiones y refrendar el hecho de que son los alienígenas o de que son los muertos, cuando nosotros hemos demostrado que ni son espíritus de fallecidos ni son alienígenas, sino que son distintas manifestaciones del factor E. Entonces, estas estrategias las toma el factor E para tapar y callar a la quinta columna, porque la quinta columna está delatando a todos ellos. Sí, a todo el que quieren que hable, Níker Jiménez, en fin, esta gente, ¿no? Le dan un altar, que es un medio. Mujer, quiero decir, es como, ahí están puestos para que todo el mundo lo vea, escuchar lo que tienen que decir. Fíjate, el misterio va, el misterio viene. Vale. El misterio viene, va y viene porque sigue siendo misterio, y empiezan en bucle. Empiezan hablando de las psicofonías, llegan a la demonología y la ufología y vuelven a dar la vuelta, y así empiezan una y otra vez en bucle. Nunca van a descubrir nada porque ya está todo descubierto en la quinta columna. Entonces, el mensaje de la quinta columna viene a asesinar literalmente el mundo del misterio, no a nadie, al mundo del misterio y todo lo que nosotros conocemos como mareadores de periodistas que están viviendo de él. Están viviendo de él. Pero fíjate que al señor Níker Jiménez también tiene un canal de YouTube con cientos de miles de visualizaciones y cientos de miles de seguidores, si no millones, y sin embargo no lo llama el Ministerio de Transformación Digital para decirle o requerirle, como me lo ha hecho conmigo, que tenemos un modesto canal de 20.800. Por supuesto. Al revés, le pone una televisión para él, un altar, como decimos, y otra para ensalzar absolutamente toda la información que es la que quieren que sepamos. Claro. Y con eso ya, ay, fíjate, ¿qué habrá pasado? ¿Qué cosa? Pues qué misterio más grande. Ay, pues serán extraterrestres, pues serán no sé qué. Claro, todo eso ahí, te lían, bueno, pues ya está. Y de ahí no sales. A permanecer en eso, efectivamente. Eso es la maraña mental que ellos introducen. Eso es la maraña, pero en el momento que vosotros habéis decidido fuera paja, fuera bobadas, fuera mentiras, fuera... Por aquí. Construir nuestro conocimiento, Sonia, en función de los testimonios que tenemos de personas que no coincidían exactamente con la visión que ellos daban, y que ahora tú no sabes cuántas miles de personas
nos escriben para decirnos, ahora entiendo por qué mi padre cuando tenía Alzheimer el último año el último día de vida empezó a hablar de forma lúcida y consciente para explicarnos lo que pasaba. Ahora entiendo por qué en mi casa pasaba todo esto cuando llegó aquella persona. Ahora y he Es llevado 20, cual, 25, es 30 tal años con cual. esta duda. Es tal cual, Ricardo. Yo, por ejemplo, mis padres se murieron hace mucho. Yo no los tengo muertos, mis abuelos, tal y cual. Y yo asistí a la muerte de ellos. Estuve con la de mi padre, estuve con la de mi abuela, estuve con la de mi madre y tal. Y yo recuerdo la lucidez de Premortem, ¿qué le llaman? premortem del día antes, el día de Sí. antes. Dura un día, ¿eh? Bueno, en mi caso, el que yo he vivido, y era como de estar una persona completamente perdida en su, no, sin, vaya, no registraba absolutamente nada, a retomarse y a hablar y estar. Digo, Pues si te parece, Sonia, lamento que hayas vivido ese tipo de situaciones, pero bueno, ahora la entendemos. Para sí, que la gente lo entienda, la situación premortem es una situación que se da en el ámbito clínico sanitario, que muchas enfermeras sobre todo conocen, y se da cuando una persona que, por ejemplo, tiene un Alzheimer o está prácticamente embotada mentalmente, sin capacidad para expresar nada, justamente el día antes de morir o pocas horas antes empieza a mantener una lucidez y una mejoría que todo pareciera indicar que la persona se está recuperando. Sin embargo, eso es un indicio precisamente para la comunidad médico y sanitaria que se ha registrado, o científicamente hablando, le llaman el síndrome premortem, es un indicio de que esa persona lo que va a hacer es precisamente es lo contrario, fallecer. En términos de la introducción del factor E, nosotros lo explicamos muy bien en el sentido de que esa persona estaba hibridada con otra inteligencia que toca la cabeza, que había anulado sus funciones cognitivas para expresar, y cuando el propio factor E ve que esa persona va a fallecer, fruto probablemente del caos que ha generado en su cuerpo, incluido generación de cánceres, etcétera, neurodegeneración a nivel neuronal, cuando ve que va a fallecer, lo que hace, ¿qué es lo que hace un parásito? Buscar otro huésped. Entonces, abandona a esa persona y la persona toma de nuevo la comanda a nivel cerebral y empieza a ser la que era, la entidad primigenia. Eso se explica perfectamente con la introducción, el síndrome premortem y tantos otros misterios que ellos han introducido en el ámbito de la ciencia, que suelen llamar trastornos, síndromes, etcétera. o sea, lo que quieres decir es que cuando el factor E, el que ha hibridado, el otro ser, Sí, ese ser inteligente, se da cuenta de que esta persona, ese cuerpo, se va a ir, no le va a servir, se va, y entonces efectivamente. ese cuerpo retoma todo Esa inteligencia, claro, retoma la inteligencia porque la inteligencia primigenia vuelve a él y utiliza el órgano traductor que es el cerebro de nuevo pues para poder expresarse de forma abierta. Incluso se despide, ¿eh? Normalmente suelen incluso despedirse de los familiares. Es- la secuencia sería una persona normal, en algún momento del tiempo algo hace, en función de su actitud, entra el factor E, aparece el caos en el cuerpo, que puede ser un cáncer, la neurodegeneración, un Alzheimer, por ejemplo. La persona ya se vuelve agresiva, irritable, sí, tiene comportamientos caóticos propios del factor E, son sus propias manifestaciones, deja de ser ella prácticamente, aunque retoma intermitentemente. Es como si algunas veces es ella, otras veces es otro, por eso hay manifestaciones de idiomas distintos, que es lo que llamamos sí, xenoglosia, sí, o de caracteres distintos, que es lo que llaman personalidad múltiple, trastorno bipolar, etcétera. Y cuando el caos va avanzando, en este caso ya a nivel corporal, porque ellos no pueden hacer otra cosa que generar caos, eso termina con enfermedades fisiopatológicas como un cáncer, como una neurodegeneración, por ejemplo, que es donde más actúan. Entonces, cuando ese propio caos que ellos generan ven que va a avanzar tanto que ya no permiten la vida física, ellos abandonan el cuerpo. Y entonces vuelve la inteligencia primigenia con esa lucidez que lo caracterizaba antes de la intrusión del factor E. Esto es muy triste, todo lo que estoy diciendo. No sé la palabra, decepcionante, lamentable saberlo, pero no solo encaja con la realidad, es que todos los testimonios que tenemos lo explican a la perfección. Y sin embargo, no hay otra doctrina
en su ciencia, evidentemente, que vaya a explicar esto porque los pondría ellos de manifiesto. Que ese es el Total, problema. totalmente. Claro, una vez que ya sabiendo todo esto, con lo que nos ha costado digerirlo, ¿qué? Ahora ya lo sabemos, ya sabemos, miramos el mundo desde otro lugar. Bueno, pero Sonia, el conocimiento real, en este sentido, esa frase típica del el conocimiento nos hace libres, este conocimiento, el tenerlo, nos da cierta ventaja a la hora de poder defendernos como poco, porque ahora entendemos por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen y con qué objetivo lo hacen. Entonces, yo sé cómo me puedo mantener alejado del factor E, pues manteniendo una actitud positiva, de creación, manteniendo el orden en mi vida. Si yo tengo una mesa de ambiente caótico, si estoy psicohibridado con la información que ellos me dan y si me acerco al mundo de las drogas o de esto, Me pues tengo pierdo. tengo Sí. todas las papeletas para Ujú. ser fusionado con otra inteligencia, en este caso caótica. Y eso termina muchas veces con la muerte, además, física Claro, y de inteligencia. O sea, de tu propia inteligencia, la pierdes porque se ha fusionado con algo caótico. claro. Pero es que, a ver, quiero decir, sabiendo todo esto, ese conocimiento, ¿no? Que nos salva de alguna manera, como esto es lo que me cuentan, esto es justo lo que no hay que hacer, yo me protejo, estoy blindada, tal, vale. De momento, es decir, si ellos lo quieren hacer obligatorio, Sí, claro, lo van a hacer, lo van a es hacer. porque van por ahí lo tenemos un poco más, todavía más difícil, porque cada vez el camino se va haciendo más estrecho. Sí, pero fíjate, aquí no hemos hablado de un elemento que es fundamental. Todo esto, yo no voy a hablar de la manifestación de lo que hacemos llamar Dios o creación como algo que tenemos que demostrar. Si tú ves la naturaleza y el orden que se expresa en la naturaleza, ya sabes que hay una inteligencia creadora detrás. Ya tienes la prueba de la Se existencia de está la creación. cortando, ¿eh? Se está cortando, ¿eh? Se está cortando cuando hablo de todo esto. Sí, se Mm, está cortando bueno, bastante. Vale, a ver, tira, a ver. bueno, he comentado que no habría que demostrar la existencia teórica o práctica de la creación, porque la naturaleza en sí mismo y ese orden creador que vemos y expresa que hay una inteligencia creadora detrás. Todo esto no se hace por azar, ni en el reino animal, ni en el reino vegetal, etcétera. Hay una inteligencia creadora de muy alto nivel detrás y podemos plantearnos por qué esa inteligencia creadora, esa creación, permite la intrusión del factor E. Pues, según pensamos nosotros, hay una colaboración entre esa creación y el factor E y que se expresa muy bien además en la parábola de Job, donde le dicen, ¿puedo tentarlos? ¿Puedo hacerle esto? Y la creación le dice, sí, pero no los mates. Entonces, lo que estamos asistiendo en los últimos tiempos, en los últimos años, es probablemente a los tiempos de revelación. Y la quinta columna con este mensaje está propiciando lo que se ha hecho llamar apocalipsis, que precisamente no son tiempos finales, o sí son tiempos finales, pero quieren decir revelación, revelación de información, desocultación de la información que ha estado ocultada durante mucho tiempo, precisamente por ellos. En esa colaboración que el factor tiene con la creación, ellos nos filtran, nos ponen a prueba. Ujú. Pero si a ti no te dan la capacidad mínima, no te dejan un reducto para que tú puedas elegir, y eso ocurriría con eso que me has dicho, de que hicieran esto obligatorio, entonces el maestro, ellos que están actuando como maestros en esta granja escuela que llamamos vida, digamos que estarían faltando a la doctrina que el propio creador dejó. Por lo tanto, el que va a cerrar la escuela no es el maestro, es el creador, el director de la escuela. ¿Eh? El Eh, arquitecto. el arquitecto, ese es el que va a cerrar la escuela. Y, y seguramente por eso estamos viviendo lo que son los tiempos finales de esta última humanidad. Entonces, ¿qué queda de todo esto? Porque entendible es que la muerte física no tiene tanta trascendencia como nos podemos pensar. Ujú. La muerte biológica. De hecho, una de las pruebas que nos da el factor E, que es una especie incorpórea, es que ellos están viviendo sin necesidad de vivir a través de un ser humano, aunque es su objetivo. ¿Eh? Es como que ansían introducirse en seres humanos, pero para generar caos, no porque tengan envidia por el hecho de que tú tengas un cuerpo y otro no,
porque su misión es caótica y ellos pueden hacer mucho más daño utilizando la materia en un mundo tridimensional como es este, en el que ellos no están inicialmente. Todo esto te lo decía porque lo que va a quedar de aquí es una sublimación de la especie, es decir, una especie filtrada, una élite de seres humanos. Aquellos que han alcanzado este conocimiento, y la mayor parte de los que están en la quinta columna, contigo incluida, hemos alcanzado y hemos llegado a estas conclusiones, como poco hemos aprobado la asignatura pendiente de ese gran examen que llamamos vida. Y que da respuesta a todos los misterios de su mundo, porque son misterios que ha introducido el propio Factor E y el creador, de alguna forma. Es decir, fíjate que con todo esto que hemos vivido, nos ha hecho mejores. Aunque hayamos pasado muchas penurias, ahora somos más fuertes psíquicamente hablando, ahora conocemos que esos misterios, nunca hubiéramos conocido todo esto si en el 2020 no hubieran lanzado ese examen, esa revalida final. Y ahora lo conocemos. Entonces, mira todo esto en términos de creación, Sonia. El creador nos ha manifestado todas estas bondades justamente a través de las pruebas que el otro nos ha puesto. Él está por encima del factor E y de todo. Entonces, todo esto hay que verlo en términos positivos, beneficiosos, aunque sean muchas penurias, aunque lo pasemos muy mal. Sí. Pero es el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Ahora somos mejores, conocemos esto gracias a él. De otra forma, no nos podríamos hacer nada. Fíjate qué inteligencia tan grande hay detrás para hacer esta estrategia de plano global, dejar al otro a rienda suelta, desatarlo, para que nosotros alcancemos un nivel de conocimiento que de otra forma no podríamos haber llegado a tener. Eso es. Necesitamos todas estas pruebas para ponernos a prueba de a ver quiénes somos realmente. Y con todo y con eso, no todos han llegado a esto. No, y la gente que ha caído por el camino es porque eran realmente quienes eran. Claro, por supuesto. Pero fíjate que qué mejor forma de filtrar a la especie, de separar al trigo de la cizaña. Qué mejor forma que ponernos a prueba de la forma que empezaron en el 2020 y que siguen haciendo. Así que de aquí va a quedar, físicamente hablando, un embudo donde va a ir una élite de seres humanos. No sabemos dónde vamos a ir, si en esta vida o en la otra, porque físicamente vamos a morir todos. Pero lo que queda de tu conciencia en términos de inteligencia, de saber que tú hiciste todo lo que pudiste teniendo esa información, de darla a conocer, de que yo pierda el día de hoy, si lo queremos ver en estos términos, puedo estar en el campo, puedo estar haciendo otra cosa, pero estoy en esa entrevista contigo para que alguien escuche este mensaje y lo pueda hacer recapacitar. No es que estemos salvando su vida, como a lo mejor hicimos en la primera parte de la investigación. Estamos salvando su esencia, que es lo que queda de la persona incluso después de la muerte física. Hostia, macho, es que es la hostia esto. Yo escuchándote, mira, o sea, la pasión con la que lo cuentas, la claridad con la que lo dices y el mensaje creador que transmites, al fin y al cabo, sigue constatando el ser humano que eres, la calidad que tienes, y es que me emociona. O sea, tengo unas lágrimas en los ojos, Ricardo. Porque eso ocurre... o sea, es como... ¡buah! Porque somos seres humanos, Sonia, y entre nosotros también nos agregamos y nos reconocemos. Igual que ellos se reconocen por los rasgos que tienen, por el daño que hacen, nosotros nos reconocemos. Y como somos seres humanos, tenemos empatía, y la empatía, aquellos que nos han conocido en persona y que inicialmente habían pensado que éramos disidencia controlada, pues se denota ese calor humano. Hemos dicho al principio de la entrevista que todo esto iba a surgir bien y por buenos términos, porque no tenemos necesidad de inventarnos nada. Entonces no se va a ver nada como artificial como ellos hacen en sus noticias, que aparece alguien hablando con el tono telefónico, la misma de Telecinco y la de 4, para contarnos la misma cantinela. O los numeritos, que estoy de los numeritos. ¡Buah! Siempre lo mismo. Entonces cuando escuchamos calidez humana y primigenia, es decir, que te nace de dentro, pues eso se transmite abiertamente. Aquel que sabe leer y que sabe escuchar, pues el que tenga oídos que oiga. Y es reconocer la información. Reconocerla, efectivamente. Eso es. Y quien no la reconoce es porque no es de este equipo. No sé cómo decirte, ¿sabes? Por supuesto. Y antes de terminar la entrevista, Sonia, porque podríamos estar hablando mucho tiempo, sí, pero que quiero también mencionar
quiero mencionar también la figura de José Luis y la Sí. importancia para la quinta columna como miembro integrador que sigue siendo, además, al margen de lo que algunas personas hayan interpretado como un drama, porque haya hecho un canal independiente, no. Seguimos colaborando mutuamente y yo quiero resaltar la figura de José Luis porque es un grandísimo pensador, además de extremadamente inteligente. Entonces, eso ha hecho que nos hayamos guiado muy bien, estratégicamente hablando, a la hora de seguir un conocimiento tras otro para seguir avanzando. No habría sido posible toda la información que hemos obtenido y el nivel de descubrimiento interior al que hemos llegado si no fuera por José Luis y por cómo hemos ido acomodando todo el conocimiento en función de los descubrimientos que ya eran muy grandes que íbamos haciendo desde el principio con ese material ahí, los viables, las implicaciones que tenía, pero para qué podía servir uno. Es que hemos vivido una odisea de ataques, además por medio, amigos que te creías que eran amigos, pero realmente no lo eran y que a día de hoy te siguen poniendo los palos en las ruedas. Esto es un mundo, eh, Y enfermedades y muertes de seres queridos. muchos, y mi padre incluido, Por eso lo digo. mm, y los que no han fallecido, mi tío, mi primo, en fin, los que no han fallecido con lesiones muy graves producidas a través de todo esto y que además siguen convergiendo creyendo que tú eres un conspiranoico, un Sí, negacionista, lo sí, que sí. quieras, y que la culpa es pues, de lo que ellos mismos le dicen que es. Eso es. De que duermen más tiempo de la siesta, de que han comido azúcar en los procesados, es decir, de cualquier explicación peregrina que puedan dar. Todo por no tener la capacidad de discernir en su momento. Pero no tenemos que tener impotencia. Ya nosotros hemos pasado de un sentimiento Ya. de impotencia, de frustración, incluso de ira. La ira no es que sea exclusiva del factor E. Tú puedes tener ira, si vas por la calle y alguien te pega una patada en la espinilla, pues puedes tener ira hacia él. No, no Claro. vas a sentir empatía, No. evidentemente. Ni compasión. Ni compasión. Pues al sentimiento de compasión es el que hemos llegado últimamente. Compasión como diciendo, bueno, pues si no ha tenido capacidad para entender esto y no ha querido hacerlo, por principio suyo o por lo que sea, pues la naturaleza actuará como filtro, al igual que actúa como con el conejo, que tiene cierta debilidad. Esto es así. Y no sé qué más podemos decir, podemos hablar muchísimo. Sí, no, pero te quiero decir que está bien así. Yo con lo que dices de José Luis estoy totalmente de acuerdo. Quiero hacer una con él también. Claro. Y no sé si se podrá en algún momento hacer con una, o sea, una con los dos. Sí, seguramente sí. Si Lo, cuadrara. lo- lo que siempre ha funcionado muy bien entre José Luis y yo es la figura del tándem. Es decir, de una Sí, forma u otra, cada uno de nosotros nos potenciamos más, sí, aparte de dividir un poco el trabajo, porque los directos de 3 4 horas y 5 que hemos llegado a tener sí, de madrugada, donde nos quedábamos, incluso pues se nos cerraban los ojos en los ya, directos. Pero es que ya. lo que estábamos descubriendo en cuanto a las toxicidades de material, en fin, estaba, y eso lo han vivido todos, muchos seguidores, miles, en Yo, directo. yo lo he vivido. Era increíble. Era Y al increíble. margen y tan difícil en aquel momento, porque lo que veníamos diciendo ahora, medio se puede hablar, pero antes es que era imposible salirte de la versión oficial por la amenaza que te hacían y por cómo te señalaban. Sí, Sin sí. embargo, ahí también fuimos pioneros en romper la punta de lanza y decir, no, 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 esto es así y lo vamos a seguir defendiendo frente a las barbaridades que decís. Entonces, el hecho de estar juntos en este sentido, las colaboraciones que hacemos, digamos que saca lo mejor de nosotros o nos potencia Totalmente. una de nuestras... En este caso hablamos de una hibridación positiva. Totalmente. Un equipazo, vamos en toda regla. Sí, Mm. sí, sí, sí. Jo, pues yo creo que hasta aquí está bien. O sea, es decir, hemos hablado, no sé si tú te quedas con la sensación de querer haber nombrado alguna otra cosa Yo y tal, creo que de forma pero general, porque cada uno de estos temas daría para hacer un libro, cada uno de los temas que hemos tratado daría para hacer un libro con información real, porque se han hecho libros de estos, pero precisamente para seguir desinformándote y que nunca te enteres de nada, puesto que estamos en su mundo. es que estás Eh, hablando de 6 años. Sí, pero de forma genérica creo que se han tocado todos los temas y ya el que quiera profundizar, pues lo podemos enviar al canal se llama Mira al Microscopio o el canal de Ricardo Delgado o el de Caos Hibridante en YouTube. Ricardo Delgado y Caos Hibridante son dos canales que hay en YouTube de la quinta columna. En cualquiera de los dos
se va a hablar de esa temática y van a empezar a entender. Requiere cierto grado de conocimiento, el adquirirlo y el asimilarlo, ¿eh? Porque puedes entenderlo, pero tienes que asimilarlo. Y a Sí, partir de ahí, grado de apertura. sí, mental, por supuesto, y a partir de ahí, cada uno de nosotros va a ser el que va a empezar a entender los misterios de nuestro mundo, que son los misterios de ellos o sus manifestaciones, claro está. Eso es. Así es, Jo, pues bueno, te agradezco infinitísimo que hayas Igual. estado esta mañana conmigo. Mucha gente va a salir súper beneficiada. Yo ya estoy beneficiada. Yo también me beneficia el hecho de tener que expresar todo esto, porque es como una especie de cruz que llevamos a la espalda, pero por otra parte es una liberación, ¿eh? El tener ese conocimiento también. Ahora sé que todo lo Pues que ocurre en nuestro mundo de mal no depende de nosotros de forma directa, sino que es que eso, había otro factor que precisamente ese factor no lo dice para camuflarse. el que lo explica todo. Claro, Ya está. Sabiendo exactamente. eso, ya está, ¿no? Entonces es, pues esa élite, ¿no? Que es, pues, es una gozada poder participar de todo esto. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé de dónde sacas las fuerzas de Titán para Porque permanecer. Ricardo Corazón de León me decía mi abuelo desde pequeño, que también se llamaba Ricardo, como mi tío, como mi primo, la generación de los Ricardos, y yo, no, yo creo que tiene que haber algún grado de influencia de tantísima gente que conoce esta información porque nos ha seguido desde el principio y nos envía fuerzas en base de oraciones, están muy pendientes de nosotros y seguramente eso es enriquecedor a nivel personal. Algún grado de influencia positiva nos llega por ahí que nos da fuerza para seguir hacia adelante, porque la verdad es que algunas veces se hace muy difícil, pero ahí estamos y ahí seguiremos. Claro que sí. Oye, pues súper encantadísima. Espero que os guste a todas las personas que nos estáis escuchando y a quienes no, pues bueno, pues ya está. No pasa nada. No pasa nada. No pretendemos convencer a nadie. E igualmente, Eso, Sonia, muchísimas sí. gracias. Para mí ha sido un placer conversar contigo. Son conversaciones de alto nivel que no voy a tener ahora cuando salga a lo que ellos hacen No, llamar el mundo real, al desgraciadamente. mundo, efectivamente. Ricardo, no se queda aquí. En algún otro momento te volveré a llamar a la puerta, ¿vale? Seguro que para entonces hemos hecho algún otro descubrimiento, porque esto Seguro, ya nos da para mucho. Mm. seguro, seguro. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Venga, que tengas buen día. Nos vemos. Adiós. Hasta ahora.